One. Bienvenida, Euge, bienvenida al podcast. Yo no te dije nada, pero tenía tiempísimo queriendo invitarte. No te dije nada, digamos, antes de, ahora en el off, no sé cómo se dice en el mundo del podcast, pero bueno, antes de grabar. Creo que te había visto en el evento que hizo el Santander el año pasado y dije, che, tengo que invitar a Euge. Y como que lo tenía ahí en mi listita de personas que tengo que invitar sí o sí, es obligatorio. Y lo venía arrastrando hasta que nos encontramos en el evento de Galicia. Y ahí dije, no, tengo que invitar a Euge sí o sí a que charle en el podcast porque es una persona súper copada que aparte sabe un montón. Así que nada, bienvenida y gracias por estar acá. Qué bueno, no. Gracias a vos por la invitación, así que nada, me encanta que me hayas invitado. Y bueno, qué bueno que me tuvieras ahí en tu lista de gente de personas para invitar. Así que muchas gracias. Sí, sí, olvídate. Euge, antes que comencemos, me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces, así tienen como un contexto de quién es esta persona que les está hablando y después entramos en el tema. Dale, ¿Te parece? perfecto. Bueno, me llamo Eugenia Casabona, soy diseñadora gráfica de base, vengo trabajando hace muchos años, por suerte no se me notan, pero están ahí. Vengo trabajando hace muchos años siempre en el mundo digital, de producto, y bueno, y hace unos ya como más de 10 años que empecé a escuchar de UX y me enamoré. Dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Bueno, y ahí me metí de lleno a UX, así que vengo trabajando en distintas empresas, sobre todo de producto, y bueno, hoy estoy como head de UX para la empresa Ripio, que bueno, es una empresa de criptomonedas. Que es que por cierto, tampoco te dije, pero bueno, aquí voy sacando como datos y datos. Pero Ripio fue mi primer acercamiento a cripto. ¡Uy, qué bueno! Sí, hice mis primeras compras en Bitcoin y todo, y fue como que, a ver, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hago después de esto? Así que está buenísimo. Tengo toda la experiencia Ripio, por lo menos mapeada la parte de la compra, ¿no? Hasta ahí, porque holdeo todo, entonces, hasta ahí Te llego. voy a entrevistar yo después. Claro, tipo, Chris, ¿cuál fue tu experiencia en este flujo? Tal cual. Está bien. Bueno, y el tema de hoy está muy ligado a esa experiencia tuya de, aparte, es increíble poder decir que comenzaste como diseñadora gráfica y ahora eres Global Head de Producto de una empresa, ¿no? Es como muy épico. Pero ese es el tema más o menos que traemos hoy, ¿no? Porque te comenté que es la primera persona que entrevisto con ese título y es interesante que comencemos a entender qué hace cada quien en una empresa, ¿no? Entonces me gustaría comenzar porque nos expliques brevemente primero qué hace esa, o sea, cuáles son las dos o tres tareas principales de esta persona. Bien, bueno, en sí todavía lamentablemente tenemos que seguir insistiendo en explicar qué es UX. No, Sí, vienes del futuro y me dices eso. tal cual. No, a ver, siempre hay distintos como matices, ¿no? Pero todavía Claro, hay partes de la compañía donde todavía hay que seguir como mostrando el valor, ¿no? Separando ok. a UX el diseño. Eh, Ujú. Así que bueno, eso es algo que viene, creo que por muchos años más, pegado, digamos, a cualquier título que de UX. Pero principalmente mi rol, bueno, es definir buenas prácticas, Ujú. pero por sobre todo trabajar muy en conjunto con los stakeholders para que Ujú. los usuarios de verdad, no esos que imaginamos, Claro, sean, digamos, el centro realmente de las decisiones, ¿no? Porque, bueno, claro, esta frase linda que usamos de sí, traer al usuario al centro de las decisiones, después en la práctica, en la vorágine del día a día, no pasa, ¿no? Entonces, una de las principales claro, cosas es todo el tiempo estar, es decir, obviamente que estás trabajando con el equipo, en ayudarlos a crecer, en definir mejores prácticas, en ir a una práctica más madura, pero principalmente el trabajo de un rol de liderazgo es trabajar como hacia los costados y hacia arriba, ¿no? Es decir, con tus claro, pares de otras áreas, ¿no? De legales, de desarrollo, de producto, de Scrum, digamos, de las distintas disciplinas claro. y sobre todo hacia arriba con los stakeholders, digamos, de mayor peso, ¿no?
claro. Sí, o sea, no estás ya, a ver, esta es mi teoría, porque obviamente no soy global head de nada, pero digo, ya no estás como en las tareas del día a día de cualquier equipo, sino que estás definiendo también como el camino a seguir en el futuro, ¿no? Como el famoso alto nivel de qué es lo que viene, calculo yo. Sí, Aquí yo estoy tirando cualquiera, no sé, a ver. tal cual, tal cual. Sí, sí, estar como, a ver, igual es un poco de todo, ¿no? Porque, y creo que digamos que eso es lo interesante y lo que a mí más me gusta, digamos, de liderar equipos, es que estás como a alto nivel, pero también, o Ujú. sea, vas hacia abajo y te vas metiendo Sí, en esos lugares que vas viendo, o sea, creo que lo importante es como ir anticipando, ¿no? claro. Qué es lo que viene e ir viendo qué sentís que se va a incendiar, ¿no? Entonces, donde pensás, che, acá esto se va a incendiar, bueno, ahí es Sí, donde te vas a meter. Entonces, así como hoy la verdad que, digamos, Ripio es un producto súper grande, digamos, bastante más grande, digamos, de lo que comúnmente se cree, inclusive de lo que yo creía antes de sumarme, ¿no? Siempre digo, che, cuando acepté la claro. propuesta no leí bien la letra chica, y cuando entré dije, ah, pará, esto es mucho más grande Claro. que yo pensaba. De hecho, o sea, cuando empecé, o sea, empecé como, bueno, el rol era Head de UX y bueno, después se transformó en esto de Global Head, ¿no? Porque, bueno, por la extensión, digamos, del rol y todo Sí, lo que viene por debajo. Pero también así como estás como muy alto nivel y bueno, y a lo mejor en conversaciones con el C-Level, que bueno, por suerte ujú, en Rimpio tengo la suerte, me ha pasado en otras empresas también, pero a veces estás un poco más cerca o más lejos del C-Level. Bueno, sí claro, tengo, en Ripio sí tengo, digamos, la capacidad de estar como muy cerca del C-Level, entonces, bueno, es ahí donde podés tener como la oportunidad, digamos, de generar como más impacto, ¿no? Eh, claro. así que bueno, ese es un gran desafío, ¿no? También hay que estar ahí, ¿no? En el lugar, esas conversaciones que a veces no querés estar, de hecho. Olvídate. Sí, de hecho, a ver, también creo que pasa del lado del diseñador. Yo, por ejemplo, he estado en empresas donde trabajo directamente con el head de producto, porque es una empresa muy chiquita. Claro. Entonces, calculo que también pasa al revés, ¿no? O sea, depende de la estructura de la empresa. Si eres head de producto, vas a estar en contacto con el C-Level como en tu día a día. Debe ser un poco lo mismo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Depende, digamos, inclusive del proyecto, ¿no? Porque a veces hay proyectos que son más urgentes o que tienen más Ujú, exposición o que sabes que, no sé, que el C-Level tiene como un cariño especial por esos claro. proyectos. Entonces, bueno, sabes que ahí tenés que estar más al pendiente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hace... Eh, 3 semanas que vengo entrevistando usuarios, por ejemplo. Algo que no hacía, Ah, pero entrevistas a usuarios. hacía años que no entrevistaba usuarios. O sea, Ok, me la ok. paso, digamos, obviamente en donde doy clases y demás, sí Ujú, estoy como más cerca, digamos, como de la práctica. Pero bueno, en mi claro, práctica profesional hacía años que no entrevistaba a usuarios en primera mano, ¿no? Siempre, bueno, claro. trabajar, ver los informes, pero bueno, empezó a pasar, digamos, en Ripio cuando me sumé que faltaban manos y manos de research. Y Claro. tal vez los chicos de diseño todavía no estaban como tan entrenados en research y también estaban con un montón de otras cosas. Sí. Y bueno, y ahí es donde te tenés que arremangar y bueno, y volver ahí a la línea de base. Igual, es que, la verdad que me encantó este proyecto en particular. Era un proyecto específicamente que estaba sponsoreado por el CEO de la empresa, ¿no? Eh, Olvídate. y ahí te das cuenta y decís, ay, qué lindo, cuánto hacía que no hacía esto. Y sí, hace como Claro, semanas que estoy entrevistando usuarios y ahí entrevistando, desgrabando, haciendo la síntesis de a ratitos, ¿viste? Mientras tengo un hueco entre claro. reunión y reunión. Así que nada, ¿Y qué te parece? ¿Te parece divertido? ¿O dices que, uff, no, me salvé, ya no estoy en esto, menos mal?
No, la verdad que, digamos, hay cosas en las cuales digo, no, hoy hay cosas, por ejemplo, yo pasé como por todas las ramas de hace muchos Sí, años que vengo trabajando en esto, entonces pasé como por todas las ramas. Fui diseñadora, trabajé en usabilidad, trabajé, digamos, maquetando, o sea, fui como pasando por todo el desarrollo. Y hay cosas que hoy digo, uy, bueno, si las tengo que hacer, las hago, pero como que no es algo que me apasione. Pero la parte de research sí me encanta y estar en contacto con los usuarios. ujú, Y la verdad que algo que me pasó que estuvo bueno, que dije, che, ¿por qué en otras ocasiones no lo hice esto? Que es el haberme metido tan de lleno. Si bien yo en la empresa anterior, en ANC, también teníamos parte, digamos, de cripto, pero bueno, era una fintech, no era una empresa 100% claro, enfocada en fintech, perdón, en cripto. Pero bueno, o sea, el contacto, digamos, con los usuarios siempre venía a partir del aprendizaje, digamos, del equipo de research, ¿no? Y claro. entonces terminás teniendo como una visión, pero no es en primera persona. Y acá en esta semana es lo que me pasó, que dije, che, qué bueno, si esperemos que por muchos años siga trabajando en Ripio, pero si en algún momento paso a otra compañía, digo, voy a volver a hacer esto, porque fue como un volver a escuchar como en primera persona eh, Claro, realmente a los usuarios, digamos, reales, y de hecho muchos assumptions que andan dando vueltas por la compañía, en la claro. tercera entrevista ya te das cuenta que algunos sí y otros no. Y otros no, tal cual. Bueno, no sé si viste que Google Meet, ya lo tenía, pero ahora creo que está para la TAM, te deja transmitir las entrevistas de forma interna. Sí, Entonces puedes tener invitados como anónimos. sí, está bueno eso, en lo que es, digamos, la parte de streaming creo que es, ¿no? Streaming interno, algo así se llama, es Claro, sí, rarísimo, sí, pero sí, sí. sí, está bueno, sí, los chicos lo usan. Yo en estas, la verdad que está buenísimo, arman la sala. Yo en estas Ajá, entrevistas en particular las hice como sesiones como más privadas, bien, porque en realidad, digamos, eran íbamos a hablar de datos como muy personales de las personas, ¿no? claro, Entonces claro, quería dar como esa sensación como de intimidad, ¿no? sí, Entonces, si bien tenemos la costumbre, digamos, de abrir las entrevistas internamente a los que hace sentido que se suman o se quieran sumar, en este caso no eran como así como sesiones más íntimas. más claro, más conversación privada, no, está Tal buenísimo. cual, tal Sí, no cual. es que yo lo había visto en algún video de YouTube de alguien que lo hacía y dije, ¿qué? Eso está buenísimo, nunca lo había visto. Sí, Y de repente en estos días me saltó. está buenísimo. Sé que, o sea, te permite armar como, es como, tenés como otro link distinto, ¿no? Entonces, Sí, eso, sí, sí, sí. está bueno la pandemia, como que muchas cosas en eso a nosotros nos favoreció, porque antes, Sí, viste, me acuerdo antiguamente, te hablo de la prehistoria, ¿no? Pero había un programa que me acuerdo que llamaba Morae, que era como muy, ah, no eh, la conozco. no, por eso, te hablo de hace muchos años, yo lo usábamos cuando trabajaba en Despegar, que era para hacer este tipo, digamos, y la gran funcionalidad que tenía era que vos tenías un link que compartías y entonces había personas que podían hacer eso, meterse en la reunión sin estar en la reunión. Pero era una Qué licencia loco. recara y tenías que conseguir. Claro, Y bueno, y ahora es como que un montón, las herramientas ya están muy preparadas para eso, así que está buenísimo. Esas son por lo menos sí, tal cual. las consecuencias positivas la pandemia, ¿no? Sí, sí, todo el impulso digital que hubo. Y una persona, me da curiosidad, ¿no? Porque mi primera pregunta cuando dijiste, no, que yo comencé de diseñadora gráfica y ahora estoy como Global Head, digo, ya va. Pero cómo alguien llega, o sea, cómo es esa transición, ¿no? Calculo que es larguísima y muy poco a poco. Pero más o menos, ¿te acuerdas de algún punto donde hayas dicho, yo me quiero ir por este lado? O hayas dicho, déjame entrenarme de esta manera porque quiero irme hasta por esta rama del UX o por esta rama de mi profesión. ¿Sabes? ¿Hubo algún Eh, momento así consciente? yo creo que en mi caso fue como con idas y venidas. Ok, Si miro ahora en retrospectiva mi carrera, yo digo, bueno, sí, estaba destinada a hacer lo que hago, ¿no? claro, Porque, o sea, yo cuando empecé mis primeros trabajos, siempre me acuerdo, mi primer como gran trabajo, digamos, en diseño, en una empresa de producto, y me acuerdo que el jefe que yo tenía me daba siempre las peores cosas para hacer. O sea,
todas las cosas que eran de gestión, todas las cosas. Sí. Yo me acuerdo que empecé junto con otra diseñadora, que entramos el mismo día y ella le daba todas las cosas copadas de diseño. Y yo, viste, estaba todavía estudiando diseño, o sea, todavía no me había recibido. Yo sé, ¿por qué? ¿Por qué siempre me tengo que fumar estas cosas que son embole? Subir. ¿Pero te la mandaba porque te vio potencial o te la mandaba por qué? No Esa fue sabemos. una gran pregunta, porque yo estaba muy enojada, porque yo quería hacer diseño, tenía hambre de hacer diseño Claro. visual. Y nada, y siempre me daba subir la responsabilidad de subir a los entornos productivos por FTP, o sea, cosas que encima, Claro. bueno, tenías que tener reconcentración. Y me acuerdo que un día, digamos, tengo esta conversación, ¿viste? Porque nunca me daba nada de diseño, yo estaba re frustrada. Y me acuerdo que él me dice, no, yo te doy esto porque sé que vos lo podés gestionar. Claro. Y claro, en ese momento yo mucho no lo entendí, porque digo, o sea, bueno, ok, porque puedo, porque digamos, porque me ve potencial, me dan las peores cosas, porque para mí era un castigo hacer esas cosas. Y bueno, pero después tuvo su recompensa, porque tiempo después, unos meses después, tenía muy poca experiencia, ese era mi segundo trabajo, pero ponele que tenía 1 año y medio trabajando como diseñadora. O sea, había Claro. trabajado en una empresa que estuve, no sé, 9 meses como diseñadora y este era mi primer como gran trabajo en una empresa más grande y a los como 6 meses por ahí a él lo promueven y entonces me propone hacerme cargo del equipo. Yo te puedo imaginar que Ah, no bueno. sabía nada, no entendía nada, o sea, te estoy hablando, tenía, no sé, 23 años y Claro. no entendía nada o sea, sí, en realidad fue como medio natural porque un poco era lo que ya venía como haciendo, entonces fue como Claro. natural el paso. En ese momento yo no me veía a mí misma como, la manager o la líder, como que estaba recién empezando mi carrera. Eh, Claro. y de hecho me pasó, y esto es como a veces cuando lo cuento digo, uy, ahora se ve como loco, eh, venía como una segunda promoción para mí. Y esa segunda promoción era un puesto casi de gerente. Y yo tenía como, no sé, menos de 3 años trabajando. ¿Viste? Me decís, esto no. No, y O aparte sea, nunca entras en diseño y diseñé. jamás. O sea, nunca había diseñado nada. O sea, yo decía, ¿cómo puedo ser gerente de diseño cuando diseñé 3 Claro. horas en mi vida, más o menos? O sea, trabajo freelance. Eh, y bueno, y decidí no aceptarlo. Y me fui, o Qué sea, loco. decidí no aceptarlo y me fui a otra empresa, una empresa mucho más chica, también sí con un puesto de líder, pero una empresa muchísimo más chiquitita, donde yo podía tener una posición como mucho más hands-on. Entonces, si bien Claro. tenía gente a cargo y era líder, digamos, de diseño, no me acuerdo ni cómo era el puesto en ese momento, pero tenía, digamos, la posibilidad de diseñar. Entonces, Claro. era como un escenario que era como mucho más Y a todas estas, agradable. todavía no estabas en tema UX, simplemente estabas en tema diseño. Tal cual. En realidad, ahora que lo miro para atrás, hacía como algunas cosas de UX, porque hacíamos focus groups, o hacíamos Claro. cosas que sin saber mucho lo que estábamos haciendo, sin ponerle un Claro. rótulo. Pero sí hacíamos cosas, digamos, de algunas cosas, pero sin ponerle como. Todavía existía ese concepto espantoso de decir diseñar APB. No sé Sí. si escuchaste esa frase, pero bueno, era como muy común en Sí. ese momento, ¿no? El problema, si no lo entendía, era el problema del usuario, ¿no? No de la Claro. interfaz. Pero bueno, por suerte eso se fue yendo. Así que bueno, así fui, esos fueron como esas experiencias. Después, en algún momento quise incursionar en ser mi propia jefa, así que, así que nada, ahí renuncié a esa empresa y me fui a trabajar por mi cuenta. Así que imagínate, ahí era jefa, era la de cuentas, Claro, eras todo. la diseñadora, era todo. Oh, Y la verdad es que me fue bien, pero después fue cuando ahí empecé, más o menos 2011 te hablo, a entender esto de UX, ¿no? Empecé a escuchar claro. sobre UX, empecé a leer un poco más y dije, chau, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Es como que me di cuenta que era como el resumen de. De todo lo que venías haciendo. Exacto, como que era como ponerle un nombre a algo que no sabía Claro. cómo describir, mi interés, no sabía cómo describirlo. Y,
Y ahí, claro, imagínate en esa época tratar de venderle UX a un cliente tipo freelance. Éramos un estudio de 4 personas, o sea, un mini Olvídate. estudio. Entonces dije, bueno, ya fue. Si realmente quiero hacer esto, tengo que volver para atrás. Y ahí Claro. volví para atrás, o sea, volví a ser analista. Ah, Ah, volviste desde cero, como desde de la parte primer nivel. exacto, volví desde cero. Y Qué bueno, y ahí loco, empezó ok. como mi carrera en UX, pero ahí yo ahí sí ya me he dado cuenta que lo que me gustaba, digamos, era no solo, digamos, hacer UX y la parte muy analítica, la parte más de definición de producto. Ahí ya es cuando ya empezó a no gustarme tanto diseñar interfaces Ah, en realidad no es que no me gustaba, ya no me desafiaba, era como, uy, bueno, claro, ahora tengo que hacer el alta. claro. Pero me empezaba a gustar mucho esto como de transmitir a otros. Me acuerdo que en ese momento fui a trabajar a Despegar. Y Ujú. Despegar, que hoy tiene un mega equipo, en ese momento Sí, todavía no era un equipo tan grande, ¿no? Y bueno, y la práctica de ellos no estaba tan madura y entonces, bueno, me gusta esto como de empezar como a empujar eso, ¿no? Como hacer como que esa semillita ujú. vaya aprendiendo. Y así fui avanzando muchas veces sin, Increíble. o sea, diciendo, bueno, listo, me la juego, porque, porque en realidad no tenía como un referente de decir, bueno, o sea, en ese momento todavía estábamos como abriendo muy el UX, todavía todos estábamos como preguntándonos cómo era Claro, y cómo todavía no era había una UX. definición, no habían todas estas escuelas que hay ahora, o todos estos cursos, webinars, todas estas cosas no había, o sea, era un libro o una revista que te cruzabas por ahí y ya lo Exacto, aprovechabas. exacto. No había casi nada, pero tampoco había empresas que tuvieran, bueno, poner, no sé, Mercado Libre, sí, ya empezaba como a armar su equipo, empezaba como a Claro, crecer su equipo, pero en sí, no, digamos, no había como grandes como escuelas a claro, seguir. Entonces, un poco era, bueno, ibas como encontrándote con colegas o personas que estaban en la misma, y entonces íbamos sí, como aprendiendo juntos, ¿no? Un poco claro. de prueba y error, era como experiencia como prueba y error, y así tuve, digamos, mis buenos momentos y mis malos momentos, ¿no? He tenido momentos en los que dijeron, ay, Euge, re buena líder, y he tenido momentos en los que dijeron, Euge, una pésima líder. Eh, Bueno, pasa con todo. A veces tal cual, te toca ser el diseñador estrella de ese momento y de repente no eres tan bueno y así vas, ¿no? Es como normal en la vida, tal quiero cual, pensar yo. tal cual, tal cual. Sí, Eh, Así fue como qué me loco. terminé metiendo en coaching, mirá. Imagínate, claro, exacto. Aparte, ok, todo esto viene, es como una línea de tiempo donde pasas de diseño, logras llegar a esta cosa, mira, esta cosa que me gusta tiene nombre, se llama UX, comienzas a estudiar otra vez de nivel cero, desde el nivel uno, y eventualmente te reencuentras, calculo yo, con la parte más de la parte gerencial, de la operación, que es todo esto de head, de producto y decides en algún punto comenzar a hacer coaching por algún motivo en particular o cómo surgió eso. Sí, bueno, digamos, después de que cuando tuve una oportunidad súper linda, que fue irme a despegar, perdón, irme al mundo, cuando estaba en despegar, irme al mundo, donde estaba todo en cero. O sea, imagínate que se estaba Wow. armando el equipo de producto, o sea, de tecnología, o sea, no había nada. Cero, cero, Y ok. cuando empezamos éramos 5, o sea, bueno, fue creciendo, ¿no? Pero bueno, ahí se dio como esta oportunidad de ir armando como todo el equipo de UX que fue creciendo rápidamente y Claro, bueno, llega un momento en el cual las cosas van a una velocidad que cuando tal vez no tenés todavía, digamos, las herramientas con a hacerle frente a desafíos tan grandes, ¿no? Al claro. mundo era gigante y el desafío era gigante, ¿no? Porque UX estaba, pero cross a todo, o sea, no solo era, Sí, digamos, el producto digital, sino las aplicaciones, había parte que un tenía que ver montón. más con diseño de servicios. Entonces, bueno, llega un momento en el cual es, sentía que ya no podía, de hecho, estaba haciendo una versión de líder que era totalmente diferente a lo que yo esperaba hacer, ¿no? Y un día me Claro. di cuenta que nada, que lo que la gente decía de mí era como
sentía que hablaba de otra persona. Claro, O sea, claro. yo decía, entonces, bueno, ahí siempre, a mí me encanta estar siempre aprendiendo y demás. Y ahí me fui, había empezado a hacer algunos cursos de liderazgo, porque, bueno, o sea, creo que uno se Hay hace que aprender. aprendiendo, ¿no? Entonces había empezado a hacer algunos cursos de liderazgo y, viste, eso te va llevando una cosa a otra. Y un día descubrí el coaching. Y yo con algunas cosas soy medio obse, como que cuando algo me gusta es como que lo tengo que hacer al máximo, ¿viste? O sea, no me Sí, alcanza sí, un sí. curso, tengo que hacer una diplomatura, o sea, tiene que ser como Claro. el medio extremista. Y bueno, dije, bueno, me voy a meter acá y empecé, digamos, lo que es la carrera de coaching y para mí eso fue Ujú. como un antes y un después, ¿no? Siempre cuando hablo de coaching parece como que estoy haciendo como apología de coaching, pero en realidad siempre digo que es algo que a mí me sirvió, ¿no? Y que de hecho conozco otras personas donde con otras formaciones de base diferentes, donde tal vez no le aportó tanto, a mí me sirvió un Ok. montón, no solo para el liderazgo, sino, o sea, para darme cuenta, digamos, de un montón de cosas, digamos, que para mí en ese momento eran como que era muy idealista, ¿no? Muy utópica. Claro, Y, claro. y la verdad, ahí creo que empecé a pensar en este término, empecé a pensar, o sea, ahí realmente conocí lo que era el significado de la resiliencia, ¿no? Eh, Sí. el decir, bueno, a partir de algo que no estuvo bueno, aprender y generar algo diferente. Claro. Pero bueno, a mí me ayudó un montón y no solo para, digamos, lo que es liderazgo, sino Ujú. para lo que es la práctica de research. Como que dije, wow, esto para research me pareció Porque practicabas como, bueno, practicas mucha escucha activa, ponele, ¿no? O sea, al exacto. estar haciendo temas de coaching. Exacto, exacto. Esto de, digamos, de entender, digamos, que un otro Ujú. viene, digamos, con todos sus juicios y toda su Sí, historia y su modelo mental y bueno, y poder, digamos, con las herramientas, digamos, que vas ganando en coaching, poder como generar esas conversaciones más francas, ¿no? Con las personas, claro, con las personas en general, ¿no? Porque creo que sí, el trabajo del líder tiene más que ver con las relaciones, eh, un poco, ¿no? sí, Sí. tal cual. Entonces Y, yo creo y que aparte, eso es lo que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo el coaching, ¿no? Como además buena canceriana que soy, eh, como que el principio, viste, es como muy, cuando era más chica era como muy utópica, ¿no? Como todo tenía que ok, ser, o sea, de una manera. yo creo que yo me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, yo ahora estoy en una etapa donde lo acepto y estoy como muy ácido, ¿no? Tipo, ya pasé la utopía, entonces estoy en la otra cara de la moneda que es nada importa, seamos muy prácticos. Y yo, tipo, obviamente lo intento manejar, pero siento que ese es otro lado del crecimiento de carrera que se habla poco, pero no por mal, sino porque es complicadísimo hablarlo, ¿no? Tipo, chicos, uno entra como muy con una idea en la cabeza, después esa idea medio que se cae y uno va reaccionando acorde a todo. Y por ahí el coaching o hacer mentorías y todo esto te ayuda como a conectar y superar esas etapas. Tal cual. ¿Sabes para mí qué cosas fueron? Porque después, claro, cuando miras para atrás, ahí vas como conectando los puntos, ¿viste? Como decía Steve Jobs Claro, en su discurso, en el momento es como que no lo ves, pero después cuando miras para atrás, entonces si yo miro para atrás me doy cuenta de cosas que fueron como claves para mí. Primero un aprendizaje clave que era este que te contaba cuando en algún momento sentí que todo era como se me iba de las manos, era que yo quería pelear todas las batallas, todas. O sea, no había una que no quisiera pelear y obviamente ganarlas, ¿no? sí, Entonces es imposible. Entonces creo que cuando aprendes a que, o sea, la energía tiene un límite y UX claro, requiere mucha energía, mucha energía. un montón. Entonces, cuando aprendes que, o sea, que la energía es limitada y que vos, o sea, tenés que aprender en dónde canalizar correctamente la energía, y que eso implica dejar un montón, digamos, de elegir, digamos, qué batallas pelear. Creo que eso fue como un gran aprendizaje. Y por otro lado, me acuerdo cuando yo me fui del mundo, me fui a MuleSoft, ¿no? Bueno, ahora es Salesforce. Ujú. Y en ese momento para mí fue como un salto al abismo,
¿Viste cuando dicen salir de la zona de confort? Bueno, acá fue como tipo, Sí, me tiré directamente a la zona de terror, ni siquiera a la zona de confort, porque yo acababa de ser mamá, me fui a una industria que no claro, conocía en absoluto y encima una empresa americana. Yo nunca había trabajado en inglés y nunca había claro. trabajado, nunca había tenido jefes que no estuvieran acá en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, era como un gran pendiente y no sé, sentí que era el momento. Ahora lo miro para atrás y digo, está re loca. Pero bueno, viste esas cosas que en el momento sentís que son así. Y me acuerdo cuando yo empecé, digamos, en una versión muy diferente, porque yo me volvía de mi licencia de maternidad. Y claro, lo que me pasaba era que yo a lo mejor en mi vida, en mi trabajo anterior, 10 de la noche, 11 de la noche, o sea, fin de Claro. semana. Pero claro, ahora yo tenía dos personitas, fui mamá de mellizas, y tenía dos Wow. personitas en casa que tenía que volver. Entonces, Claro. claro, ahí aprendí que, bueno, digo, ¿cómo voy a hacer con esto? Y me pasó Sí. algo con mi jefa en ese momento que me dijo, bueno, mira, en esta empresa vos vas a tener que decir más veces que no que sí. Y yo dije, qué raro eso, pero claro, el equipo de UX era como bastante chiquito en función a la mega Ujú. empresa que era, y era verdad, claro, la mayor parte de las veces tenía que decir que no, y yo quería decir que sí a todo, pero de verdad que ahí aprendí que decir que no era decirle que sí a las cosas que tenían sentido. Y, Exacto. Tal cual. inclusive en todos los aspectos, ¿no? Porque decirle que no a quedarme más tarde era decirle que sí a volver a estar con mis hijas, ¿no? Claro. Entonces creo que esas cosas, cuando te van cayendo como esas fichas, por lo menos para mí fue como, ok, era por acá, ¿no? Eh, Claro, claro, tal cual. Qué loco. Y a la gente que está escuchando dice, yo tengo que aprender a decir que no. Tengo que aprender a decir que no y no pelear todas las peleas. ¿Le tienes alguna recomendación en particular? Tipo, chicos, comiencen a evaluarlo de este lado o a hacer estas preguntas y a partir de ahí decir sí o no. No sé, ¿tienes un algo que les puedas dar? sí, sí. Bueno, yo creo que primero una gran recomendación es ver dónde, si estamos hablando, digamos, de que UX haga impacto y demás, dónde hay Claro. como mayor probabilidades que hagas impacto, que generes impacto, ¿no? Ujú. O que puedas, digamos, ayudar a movilizar, digamos, a las otras personas, ¿no? Es decir, Claro, entonces, no sé, seguramente no vas a poder hacer pruebas con usuarios en todo lo que quieras llevar adelante. Pero entonces no pelees todos, pelea por uno o dos proyectos que creas que haga claro, sentido, uno o dos proyectos que creas que puedas como generar como un cambio en el otro. claro. Esas son las batallas donde hace mucho sentido pelear. Siempre cuento un ejemplo cuando estaba en Al Mundo, que habíamos hecho el lanzamiento a México y el sitio funcionaba un desastre, porque básicamente lo que se hizo fue copiar y pegar y cambiar un par Ay, no. de textos y no performó, o sea, desastre cómo performaba. Y, y esa fue una batalla que llevó un montón, digamos, de energía, pero la peleamos y la batalla tenía que ver con entrevistar usuarios, hacer pruebas con usuarios, pero después lograr además que el C-Level nos diera 40 minutos de su agenda para, Uf, para mostrarle, o sea, no contarle, che, los usuarios no pueden tal cosa, es mostrarle lo que las personas les pasaba. Y eso fue como un claro. cambio enorme y fue un proyecto que fue bastante, llevó un montón porque hubo que nos reprogramaron 1000 veces, un poco más había que pedirle por favor, pero bueno, cuando lo logramos hacer, generó un montón de impacto. Entonces, Claro, eso es como ser como bien estratégico o estratégica en esas batallas que las tenés que pelear hasta el final, elegir esas, ujú, porque no hace falta, y esta es otra cosa que fui aprendiendo, o sea, no hace falta ganarlas todas. Con que ganes claro. dos o tres que sean como emblemáticas, eso va a abrir un montón de otras puertas, ¿no? Entonces, eso Ok, es analizar bien cuáles son aquellas cosas
que te dan como, te van a dar como mayor ventaja, ¿no? Y Claro. otra cosa que creo que es otro aprendizaje en eso es, o sea, no tener miedo a equivocarse, ¿no? A mí eso me Ujú. pasaba un montón, que sentía como que siempre tengo que saber todo, o sea, como que Ah, siempre era, como estaba en un rol de líder o lo que sea, siempre tenía que tener una respuesta y siempre tenía, no. Entonces muchas veces no pedía ayuda en los momentos correctos y me daba tanto miedo equivocarme que, bueno, que prefería tal vez no hacer ciertas cosas, ¿no? claro. Entonces, creo que igual eso me parece que las generaciones de ahora lo tienen mejor resuelto. O sea, me parece que hoy La verdad que sí, yo creo que sí. yo creo que sí y lo celebro. La verdad que eso está buenísimo, ¿no? Claro. Esto de, bueno, qué sé yo, la autoridad que a lo mejor teníamos antes un poco más, no se da. Pero eso, o sea, no tener miedo a equivocarse, ¿no? Es preferible hacer y equivocarte que tratar de que todo sea perfecto y no hacer. Así Sí. que eso, o sea, no tener miedo de mandarse, ¿no? De mandarse al frente y hacerlo. No, tal cual, tal cual. Aparte, así es que se crece, saliendo de la zona de confort, estando donde están. Tal Y cual, está muy cool todo ese tema que trajiste del tiempo, porque en tecnología rotamos muy rápido de trabajo, rotamos cada 5 minutos, y por ahí eso no nos da chance de que ocurran ciertos ciclos en ciertos trabajos, ¿no? Y que ocurran ciertos aprendizajes y que logremos hacer ciertos avances. Y creo que es algo que tampoco se habla mucho en, bueno, por lo menos yo no lo he escuchado mucho, ¿no? Este tema de está bien rotar cuando hace falta crecer, está buenísimo, pero hay veces que para crecer nos tenemos que quedar un poquito más de tiempo donde estamos. tal cual. Y acá te quiero contar otro aprendizaje que también me dio el coaching hace muchos años. Cuando yo, viste que te contaba que dejé, digamos, de ser como mi jefa para volver y Sí, tuve que empezar de abajo, o sea, empecé, digamos, de cero, pero yo, o sea, quería crecer, ¿no? O sea, quería como quería hacer como ese camino rápido para como llegar de alguna manera al lugar donde estaba, pero claro. digamos en este nuevo track que era el de UX, ¿no? Entonces lo que me pasaba en esa época, y te estoy hablando 2012 por ahí, era que entraba en una empresa y a los 6 meses me iba. Y entraba en otra empresa y a los Claro. 6 meses me iba porque acá no se puede hacer UX, porque me contrataron para hacer UX y al final soy una diseñadora web. Me iba súper enojada. Y entonces una vez me acuerdo que en una sesión de coaching, porque yo en realidad empecé coaching haciendo sesiones de coaching, eh, Ok, me acuerdo que mi coach me hizo una pregunta que fue como, me dijo, vos te das cuenta que siempre, o sea, te vas enojada de las empresas claro. y ese enojo y esa frustración te la llevas a la otra. Entonces es como que nunca terminás de cerrar ese ciclo, ¿no? Claro. Entonces, la invitación era como, bueno, elegirte cuando sientas que es, o sea, no desde el enojo, ¿no? O sea, Sí. elegirte cuando... Entonces, la verdad ella me acuerdo que lo que me decía era, bueno, porque ese enojo te lo llevas a la otra y ya arrancás, ¿no? Ya arranqué Ya como como enojada predispuesta. la próxima. Entonces, ahí dije, claro, me di cuenta, digamos, que era verdad, que, o sea, que en todas las empresas siempre iba a haber ese camino por recorrer. Entonces, ahí fue Ujú, cuando bueno, elegí como quedarme un poco más ujú. en las empresas. Y bueno, y de hecho, bueno, todas las experiencias que vinieron después, laborales, duraron bastante más, excepto la de ANC, pero esa fue por, Claro, fue por otros motivos. no fue por elección. Pero bueno, todas duraron mucho más y me di cuenta, ahí la verdad es que me di cuenta es que hay cosas que solo las da el tiempo. Como Sí, que a veces, y totalmente. esto es algo que me pasa mucho liderando personas, que muchas veces estamos como Ujú. muy apurados por llegar a un lugar, ¿no? Es cuando te subís al Sí, auto y querés llegar a tu destino, pero en realidad, digamos, el camino es parte del viaje, ¿no? Y entonces a sí, veces sí, sí, sí. por querer llegar a la costa te perdiste todo el paisaje o a donde vayas, te perdiste todo el paisaje. Entonces me propuse un poco más eso, ¿no? El ser como más resiliente y esperar, Sí, y esperar esos tiempos que generalmente muchas veces no coinciden con los tiempos propios,
porque querés otra claro. cosa, pero bueno, hay cosas que la verdad es que te las da el tiempo nada más. No, y me gusta esta mirada porque yo hace poco grabé un episodio diciendo como, chicos, una manera de crecer es detectando cuando ya no pueden crecer en esa empresa y se van y buscan otra oportunidad, pero sin duda es importante también decir esta, que hay veces que se la tienen que bancar y resolver el problema ese que tienen allí en la empresa, buscarle la solución a ese feature o a ese proyecto y ahí es que van a tener el aprendizaje y van a crecer. Tal cual. Entonces, Creo que no se olviden. una cosa, digamos, para dejarles así en el mensaje es, o sea, también hay veces que queremos encajar en lugares donde no encajamos, ¿no? Entonces, creo Sí. que eso también es importante, ver si ese es el lugar para cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Porque a veces, si vos, no sé, no estás alineado, no compartís los valores de la empresa o no estás alineado con la Claro, cultura y demás, bueno, tal vez ese sí es un lugar que te digo, es un lugar para correr. Pero claro, digamos, si sentís que sí estás alineado o alineada, digamos, que es un lugar, digamos, en donde te gusta, pero tal vez no estás todavía en el lugar donde querés estar, bueno, ahí es el momento de ponerse a trabajar, ¿no? Y ponerse a claro. trabajar con tu líder y ver cuáles son las cosas que puedo hacer. Y bueno, y ahora encima además hay tanto, digamos, con todo esto, toda esta apertura de tantos mentores Sí, que un hay, que de montón. hecho están disponibles y generosamente brindan, bueno, creo que vos sos uno de ellos, ¿no? Que has Sí, ahí mentoreado un montón, y la verdad es que es buenísimo para poder aprovechar, ¿no? Así que, olvídate. pero Y para bueno, ambos distinguir lados, yo eso, aprendí. ¿no? ¿Dónde es Sí, un lugar que acá no quiero crecer? ¿Dó- ¿Dónde es un exacto. lugar donde quiero crecer, pero me falta lugar para, ¿no? Un momento, tiempo. Totalmente. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que es clave aprender a hacerse esas preguntas y responderlas en la intimidad. Tipo, bueno, a ver, me las hago yo, a ver qué respuesta me doy. Y ahí automáticamente sale como la siguiente dirección, ¿no? No sé si tan definido, pero sale alguna dirección para dar. Así que está buenísimo. Tal cual, tal cual. A mí me pasó también hace unos años que, es decir, creo que también es cierto importante es dónde te querés ver como o sea, cuál es la meta, digamos, en la que querés estar Sí, en algunos años. Entonces, mirar para atrás y ver qué puedes construir, ¿no? Pero también me pasó, digamos, exacto. de estar en empresas donde proyectarme, no sé, a muchos años y decir, no, la verdad que quiero ese próximo escalón, pero no en esta empresa. Claro, claro, también pasa. Entonces es como ser como, bueno, como bien consciente de lo que querés, ¿no? Sí, Eh, sí, tal cual. Sí, yo creo que está cool porque ya grabé con varios líderes, ¿no? Ya, y les voy preguntando más o menos lo mismo, ¿no? Como, ¿cómo decidiste tomar esta ruta? ¿Qué herramientas te hicieron falta aprender para llegar hasta allí? ¿Fue planeado, no fue planeado? Y es increíble porque si bien obviamente hay una diferencia grande entre cada ruta de personas, porque imagínate, entre productos, rubros, países, olvídate, hay demasiadas direcciones, pero sí que sí hay como ciertas características constantes, ¿no? Y muchas de esas es ser como muy honesto contigo mismo y saber que de verdad quieres ir para allá, ¿no? O sea, de verdad quiero ir para management, para la parte operacional, como todo eso. Y nada, es como un lindo insight que les dejo a todos los que han escuchado el podcast todo este tiempo. Tal cual. Sí, es buenísimo eso que vos decís, porque además, viste, en algún momento, ahora por suerte ya no, pero en algún momento es como que el track del individual contributor, ¿no? Digamos, el track técnico Sí, estaba como que no, estaba como desvalorado, ¿no? Como ahí, que, sí, no, y estaba no, como muy limitado también. sí, muy limitado. Eso igual creo que va y depende también del tamaño de las empresas, ¿no? Pero bueno, el track de manager Ujú. también depende del tamaño de las empresas. Pero como muy como desvalorizado, ¿no? Como, bueno, Sí, no sé, expert o el nombre que se le ponga al track técnico, architect o el nombre que tenga, porque no pudo hacer tal cosa, ¿no? Y la verdad es que nada que ajá, ver. O sea, nada que ver. Tiene que ver con eso, ¿no? Con qué es lo que realmente es lo que te encanta, ¿no? A mí me encanta, digamos, liderar equipos y liderar personas y acompañarlos en ese proceso, y no me veo haciendo nada diferente. Pero creo que es súper importante las personas que dicen,
no sabes que a mí me encanta todo, ser súper especialista en lo técnico, Claro. pero no me copa estar como lidiando con personas, digamos, o sea, no me gusta estar poniendo tiempo ahí, entonces creo que eso también es como vos Claro. decías, reconocer qué es lo que me mueve, ¿no? Sí. Y ir por ello, ¿no? A veces, bueno, sí pasa que, igual en los dos tracks, ¿no? Depende del tamaño de la empresa, Ujú. hay veces que el crecimiento Claro. puede llegar a tener como cierto límite, entre comillas, ¿no? Ujú. Porque Hay también más esos pistas, menos límites se pistas. pueden empujar, ¿no? O sea, Tal cual, sí, tal cual, es verdad. Sí, muchas veces podemos ayudar a que ese límite se expanda. Tal tal cual. cual, tal cual. Así que, Euge, ya para ir cerrando el episodio, bueno, primero que todo, súper emocionado por haber grabado contigo. Me encanta porque yo quiero pensar que hay una persona que estudia diseño gráfico y está estudiando esto, está escuchando esto y dice, puedo llegar a donde quiera. Como que quiero que le quede eso en la cabeza a la gente. Puedo comenzar de diseño gráfico y terminar de head global de Apple si me da la gana. Entonces, nada, gracias por grabar conmigo y nada, gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final. Gracias, gracias por recibirme.